Mi nombre es Arturo. No sé si mi percepción es correcta, pero últimamente la idea de casarse ya no resulta de lo mejor. Habrá quizás a quienes sí les va bien, y muchos a quienes no. Siento que ahora la solidez en cuanto a las relaciones, el compromiso y el sentido de responsabilidad ya no se promueve como años antes. En fin, cada quien vivirá su vida como le plazca, pero yo voy a contarles mi experiencia. Fue hace 5 años que conocí a Lorena, una chica a la que conocí en un bar, en una noche que salí con los compañeros del trabajo. Esa mujer me gustó desde el primer momento que la vi. Llevaba un vestido rojo, muy ajustado. Su tez morena y su cabello rizado me enloquecieron al instante. Le pensé mucho en ir a hablarle, pero finalmente me atreví. Debo comentar que yo siempre fui un tipo de muy buen ver, económicamente estable y físicamente atractivo, si se puede decir. Por estas razones que Lorena no se pudo negar. Le invité un trago y ella aceptó. De estar sentada en una mesa con sus amigas, la llevé a la barra para que solo nosotros dos estuviéramos libres, platicando y conociéndonos más. Aquella noche dejé salir mi mejor carisma, mi labia. Le dije a Lorena que si quería ir conmigo a otro lado, ustedes ya saben, algo más privado. Ella aceptó, y con esto fuimos a mi departamento. En cuanto llegamos, a Lorena le gustó bastante. Estaba muy bien decorado, con muebles de muy buena calidad, con lo suficiente como para impresionar a una chica. Realmente esa noche para mí era una noche más. Así como a Lorena, había muchas otras chicas que cada 15 días yo buscaba cortejar para llevarlas y acostarme con ellas. Aquella noche no sería la excepción. Lorena y yo tuvimos intimidad. Fue una noche de verdad llena de fuego. Esa mujer parecía una experta. Me di cuenta de que yo no era su primer amante, y por el simple hecho de haberme aceptado la salida, sin haberme conocido mucho, me di cuenta que le gustaban las aventuras tal y como a mí. Aquella noche intercambiamos números. Francamente yo ya no pensaba hablarle. Aún así no pretendía ser descortés. Justo estábamos por salir del departamento a la mañana siguiente. Estaba listo para llevar a Lorena a su casa, cuando de pronto me pidió el baño de último momento. Discúlpame, Arturo, me dieron ganas de repente de ir al baño. Préstamelo, por favor, no me tardo más de 1 minuto. Lorena entró. Se tardó cerca de 10 minutos. Lo que me parecía extraño es que por debajo de la puerta es como si saliera algún humo, pero no olía a cigarro. Era algo distinto. Tampoco era tanto humo, no era para escandalizarme. Pero cuando salió le pregunté qué había quemado. Disculpa, Arturo, me da un poco de pena, pero a veces necesito fumarme un cigarrillo para poder, pues ya sabes, hacer mis necesidades. No quería decírtelo, pero bueno, tenía que. Ahora ya vámonos, tengo que ir a trabajar. Llevé a Lorena hasta su casa para que se bañara y se arreglara para el trabajo. Yo ya no pensaba llamarle. Sin embargo, por ahí del martes, miércoles de la siguiente semana, Lorena comenzó a mandarme mensajes. Estuvo insistiendo e insistiendo, hasta que finalmente terminé accediendo. Esa ocasión nos vimos en un café. Lorena me dijo que le había parecido buen tipo y que le gustaría conocerme más, conocer un poco más de cómo era mi vida y que también yo conociera de la suya. Pasé por ella a su trabajo. Llegamos a un cafecito y Lorena se veía muy guapa. Llevaba unas medias oscuras, una falda corta, unas zapatillas, una blusa también oscura, unos labios muy rojos y muy provocativos. Era una mujer muy pero muy atractiva. De estar platicando, de pronto ella me dijo algo que no me esperaba, y no era para nada algo malo. Sin embargo, era algo que yo no contemplaba dentro de la jugada de nuestra seducción. Lorena me dijo que tenía 2 hijos,
que era una mujer divorciada. Era de hecho bastante joven, apenas tenía cerca de los 25 años, pero al parecer tuvo a sus hijos bastante joven. A mí aquello no me molestó, no tenía tema con eso, porque sabía que simplemente seríamos amantes, no habría un compromiso mayor que eso. Ese día, antes de irnos al motel para pasar un buen rato, Lorena me regaló una pulsera que era hecha con un tejido de color rojo, tenía un corazón y tenía una letra L con su inicial. Me dijo que durante el tiempo que estuviéramos viéndonos, quería que yo portara dicha pulsera. Noté que tenía un aroma bastante peculiar, pero por cortesía fue que lo acepté. Lorena le hizo un nudo bastante complejo, así que aunque yo quisiera quitármela, tendría que prácticamente romperla. Aquella tarde terminamos encerrados en el motel. Hasta muy altas horas de la noche hicimos el amor, y ya después la llevé a su casa. Cuando la dejé afuera, me di cuenta de que su mamá estaba cuidando a los niños mientras que Lorena se divertía. La verdad, eso no me importaba. Mientras ambos disfrutáramos, todo lo que existiera fuera de ahí no era de mi incumbencia. Pero lo que sí debo decirles es que, a partir de esa segunda cita, algo en mí cambió, porque empecé a contemplar la idea de enamorarme de esa chica. Lorena tenía algo especial, algo que ya no me podía sacar de la mente, del corazón. Es como si sus besos se hubieran quedado tatuados en mi cuerpo y su esencia impregnada completamente en todo mi ser. No había noche que no pensara en ella, que no me fuera a la cama recordando sus besos, sus caricias, el calor de su compañía y su sonrisa. Me estaba enamorando de una forma realmente vertiginosa y tenía miedo de que Lorena no tuviera ganas de tomarse las cosas más en serio. Por eso es que después de prácticamente un mes, tuve que confesarle lo que sentía. Estábamos en mi departamento, escuchábamos música y estábamos sentados en los sillones, fumando y tomando un poco de alcohol. Me acerqué a ella, le tomé la mano y fue entonces que le confesé todo. Hay algo de lo que me gustaría que platicáramos, Lorena. Es algo bastante serio. Mira, a mí hay límites que no me gustaría haber cruzado, pero es demasiado tarde. Debo confesarte que me enamoré de ti y tengo muchas dudas. No sé hacia dónde va esto entre nosotros y quería saber por parte tuya si te gustaría que formalizáramos una relación. Tú sabes, algo serio. Yo soy un hombre que quizás, pues tú ya sabes, he andado de aquí para allá, pero ahora me gustaría ser más estable. ¿Y por qué no hacerlo contigo? Porque de verdad me gustas, te amo mucho. Pero también quiero saber, ¿qué es lo que tú piensas de todo esto? Lorena me miró. Sus ojos proyectaban una mirada muy profunda, muy tierna. Vi cómo se le salió una lágrima y después me abrazó. Arturo, me imaginé que nunca sucedería esto. Yo también estoy enloquecida y enamorada por ti. No sabes qué feliz me hace que me lo digas. Por supuesto que sí, yo contigo quiero todo. Nos podemos ir al cielo, al infierno, amarnos. Yo quiero estar siempre a tu lado. Hicimos nuevamente el amor. Obviamente había que celebrar. Y también teníamos mucho que vivir, que compartir. Esa noche nos hicimos novios oficialmente. Y como era de esperarse, la presenté con mi familia. Como era de esperarse, Lorena llevó a aquella visita a casa de mis padres a sus 2 hijos, lo cual, como también era de imaginarse, no le pareció lo más mínimo a mi papá ni a mi mamá. En cuanto vieron a los 2 niños, los miraron como si fueran criaturas horribles, como si fueran bestias. Sus ojos estaban llenos de desprecio, y era entendible. Mis papás siempre habían tenido expectativas muy altas sobre mí, de que hiciera una vida con una mujer,
y empezáramos juntos desde cero. Pero también es de saberse que la vida no siempre ocurre así. A veces uno va más adelante que el otro y eso también se puede complementar bien. Pero mis papás eran muy a la antigua y no sabían que yo aceptaba a los hijos de Lorena como si fueran míos. Creo que mi error fue no haberles dicho que Lorena ya tenía hijos. Les cayó como una mala sorpresa y por ende, en un momento que Lorena se quedó platicando con mi papá, mi mamá y yo fuimos a la cocina y ahí me regañó. Perdóname, Arturo, tu novia me cae muy bien, pero no me gusta que ya tenga hijos, pues es que son de otro. ¿A poco tú se los vas a mantener? Son 2 bocas más que alimentar. Y mira que eso no es fácil, cuesta mucho dinero, porque tan solo mira al niño, está bien gordito, se ve que le empaca bien sabroso. Ten cuidado, mijo, no te vayas a meter en un problema del que ya después no puedas salir. Sí me entristeció el pensar de mi mamá. Me di cuenta de que algo se alcanzó a escuchar hasta la sala donde estaba Lorena con mi papá, porque a mi novia le cambió el semblante. Se veía incómoda, disgustada, y por eso es que casi a la brevedad nos tuvimos que ir. Íbamos en el auto. Recuerdo que llegamos a la casa de Lorena y me pidió un momento. Ella salió y metió a los niños y después regresó conmigo. Se subió al auto y azotó la puerta. Me miró muy pero muy feo y empezó casi a gritarme. ¿Por qué no eres honesto conmigo, Arturo? A tu mamá no le gusta la idea de que ya tenga hijos. ¿Por qué me lo estás ocultando? Sin embargo, a mí lo que piense tu mamá no me importa. Me importa lo que tú quieras, lo que tú pienses y sientas. Así que de una vez dime, para ti es un problema el que yo tenga a mis 2 niños. Así que, sé claro, porque aquí se decide si le seguimos o mejor ya cada quien por su lado. Traté de calmar a Lorena y fui lo más honesto posible para que todo fuera claro. Tú sabes cómo piensan nuestros papás, Lorena. Evidentemente a mi mamá no le gustó esa idea, pero lo que ella piense no importa. Aquí lo que vale es lo que tú y yo pensamos y sentimos. Yo te amo y amo a esos niños como si fueran míos. ¿Por qué no me dejas que hagamos una familia? Cásate conmigo. Si esa es la manera en que te lo puedo demostrar, pues entonces ¿por qué no nos casamos? Y con eso le cerramos la boca a todos. Lorena se quedó callada, volvió a llorar y volvió a abrazarme. ¿Es en serio, Arturo? ¿Te quieres casar conmigo? No sabes lo feliz que me haces. Te juro que mis hijos se van a poner felices y mi madre también. Te amo tanto, mi vida. Nos dimos un beso, nos despedimos y empezamos a hacer los preparativos de la boda. Habíamos fijado que en 2 meses nos casaríamos por lo civil, y pues ahí andábamos muy preocupados, algo presionados con los gastos, la organización y demás, pero también porque estaba pasando algo muy raro, pues en mi casa, mi mamá de un día para otro enfermó, y no fue cualquier cosa. Ella bajó de peso prácticamente en 2 semanas, estaba casi en los huesos. La llevamos al médico y estaban preocupados, porque decían que se trataba de algún tipo de bacteria, que aún estaban buscando dónde se originó, pero lo más delicado es que los órganos ya estaban muy dañados y quedaban pocas esperanzas. Prácticamente un milagro salvaría a mi madre de aquella rara enfermedad. Y para mala suerte de todos, ese milagro nunca llegó. Mi madre murió en condiciones horribles. Estaba ahí tirada ya prácticamente en los huesos. Tenía los ojos ya muy salidos, la quijada también. Tosía y le salía sangre, y también hacía sangre por el recto. Su orina también estaba impregnada de lo mismo. Ella murió rodeada de mucho sufrimiento. Con todo y aquello se llevó a cabo la boda entre Lorena y yo. Aún me sentía bastante triste. Me faltaba algo, mi mamá. Pero, ¿qué íbamos a hacer? La vida es así. Mientras unos se van, otros llegan. Y yo tenía que continuar con mi vida. Tenía una felicidad garantizada con Lorena, o al menos eso creía.
Ya una vez iniciada nuestra vida de casados, nos fuimos a vivir a mi departamento. Aquel tenía 3 habitaciones, por lo tanto, una habitación era para nosotros. En la otra dormían sus 2 hijos que aún eran pequeños, y la otra la estábamos reservando para un nuevo bebé, porque yo estaba muy entusiasmado con la idea de encargar. Pero con lo que yo no contaba es que Lorena no tenía las intenciones de volver a procrear, de embarazarse nuevamente, al menos no por el momento. Ella argumentaba que le estaba siendo muy difícil el criar a sus 2 hijos. Por eso es que me dijo que ya estando casados, ella prefería mejor quedarse en el departamento y que solamente yo trabajara. Finalmente me iba muy pero muy bien en el terreno del dinero, y eso le daría pauta de criar a sus hijos. Y por qué no, en un futuro, criar a uno que fuera nuestro. Lorena empezó a quedarse en la casa. Llevaba a sus hijos a la escuela y por las tardes la visitaba una amiga de toda la vida. Diana se llamaba aquella muchacha, pero la verdad es que a mí no me daba tan buena espina. Era una mujer que tenía una especie de maldad en su mirar, un tanto frío su carácter, y me incomodaba su vibra o su energía, como lo quieran ver. Era alguien que no me gustaba tener cerca. Lo peor es que luego platicaban cosas entre ellas, cosas muy a secreto, porque cuando yo llegaba o me acercaba, a veces veía que cambiaban el tema drásticamente, como si me estuvieran ocultando cosas importantes y que quizás hasta tenían que ver conmigo. Ya una vez entrada Lorena a mi círculo social, se dio cuenta de que yo tenía amigos de mi mismo nivel y algunos otros que eran de verdad muy ricos. Yo no les llegaba ni a los talones. Eran hombres importantes, pudientes, gente que viajaba por el mundo como si fuera viajar de aquí a un supermercado. Y no sé por qué, pero noté que a Lorena le empezó a gustar esa vida. Ella constantemente me decía que quería viajar, quería conocer el mundo tal y como mis amistades. Yo le explicaba que eso, por momento, no estaba dentro de mi alcance, pero en algún momento sí lo estaría. No sé por qué, pero sentí que Lorena me veía inferior dentro de mi mundo y comencé a notar un ligero distanciamiento. Lo que más me preocupó es que en una ocasión nos invitaron a una reunión, pero yo estaba muy enfermo. Tenía un resfriado muy pero muy fuerte, cosa que no tenía ganas de exponerme al aire o a la temperatura helada, pues era invierno. Y aún con esto, Lorena decidió que ella sí quería ir. Dijo que se llevaría a su amiga, a Diana, y que nada más irían un rato. Finalmente yo no me pude oponer. Me quedé con los niños en el departamento mientras que Lorena y su amiga se fueron a divertir. Lorena se fue haciendo del grupo social de las damas, las esposas de mis amigos. Ellas salían que al café, que iban para aquí y para allá. Total que Lorena ya casi no pasaba tiempo en el departamento. Ella me estaba dejando casi todo el tiempo a solas con sus hijos, y cuando no estaba trabajando, estaba haciéndola de niñera, mientras que mi esposa se divertía con aquellas mujeres. Lorena se sentía ya de sociedad, pero realmente no éramos eso. Simplemente teníamos la fortuna de conocer gente que tenía dinero, y eso era todo. Lo que me empezó a llamar la atención es que Lorena de pronto se encerraba en el cuarto. Me pedía que no le molestara. Ahí escuchaba voces, murmullos, etc. No sabía qué estaba haciendo. Parecía como si rezara o algo así. Yo respetaba su espacio, pero francamente, ya no me estaba gustando la vida que llevaba como casado. Sentía que mi esposa solo me utilizaba y que ya se había aburrido de mí. Lo fui notando porque también la intimidad se fue mermando. Aquella chispa se fue secando y cada vez lo hacíamos menos. El deseo ya no parecía existir. Mientras tanto mi esposa salía y salía muy arreglada a divertirse con aquellas mujeres. Yo ya estaba muy cansado. Estaba dispuesto a pedirle el divorcio a Lorena, pero en eso, un día, empecé a sentirme muy enfermo. Muy cansado. Estaba con dolores de cabeza. Sentía como si decenas de agujas me atravesaran de un lado hacia otro.
Los ojos me dolían también. La sensibilidad a la luz me impedía mucho vivir con tranquilidad, mucho menos trabajar. Empecé a dejar de comer porque lo vomitaba, y cuando fui al médico me dijeron que había que hacer estudios, que el diagnóstico podría durar varios meses, porque tenían que encontrar la causa de origen. Pero mientras tanto yo trataba de ser paciente, y cada vez me sentía peor. Había días que ya no iba a trabajar, porque me la pasaba tirado en la cama. Tenía miedo de que algo me pasara, y por eso es que en una ocasión le llamé a un abogado para que pusiera en orden un testamento, en el cual pretendía dejarle el departamento y mi dinero a Lorena. Ella era mi esposa y por ende le correspondían mis bienes, para que criara a sus hijos y se hiciera de una vida decente. Finalmente se redactó aquel testamento. Cuando le comenté todo a Lorena, ella me dio un beso en la frente y me agradeció por contemplarla, por haber hecho una diferencia en su vida. Pero aquel mal que avanzaba en mi cuerpo era lento. A veces con los medicamentos yo podía presentarme a trabajar, y era muy difícil, pero tenía que cumplir con mis deberes. Siempre fui responsable y un hombre de palabra. Fue para un día que tuve 5 minutos libres. Estaba en el trabajo, viendo cosas en la computadora. De pronto comencé a rascarme la cara porque me dio comezón, y me di cuenta de que aquella pulsera que Lorena me regaló jamás me la había quitado. La acerqué a mi nariz y aún tenía un poco de aquella esencia, ese aroma tan extraño pero agradable que había olido la primera vez que me la puse. Comencé a tocarla, a sentirla, a recordar los buenos momentos con mi esposa cuando solo éramos amantes, y reflexionaba en la idea de que todo era mejor cuando estábamos así, sin compromisos y sin contratos de por medio, simplemente viviendo de la atracción, del amor y de las caricias. ¿En qué momento se había ido todo a la basura? No podía comprenderlo. Es como cuando dicen que el matrimonio es la tumba del amor, del cariño, y yo ya lo estaba viviendo en carne propia. Aquel día estaba bastante medicado, y de pronto una persona de ahí del trabajo me mandó llamar. Me dijo que alguien estaba buscándome y que era en calidad de urgencia. Era muy raro porque yo no solía recibir visitas al trabajo. Sin embargo, me sorprendió bastante que se trataba de Diana, la amiga de Lorena. Me acerqué a ella y le saludé, y ella muy rápido trató de decirme algo. Estaba muy ansiosa. Tengo que hablar contigo, Arturo. Es algo bastante delicado. No te voy a quitar más de 10 minutos, pero por favor, lo único que te pido es que tomes con mucha seriedad lo que te voy a decir, porque de eso dependen muchas cosas, incluso, créeme que hasta tu vida. Me empecé a poner nervioso. No sabía qué es lo que Diana trataba de decirme, pero la escuché. Ya no puedo más con esto, Arturo. Siento mucha culpa. Por eso es que necesito confesarte algo. Hay algo que tú no sabes. Tanto tu esposa Lorena como yo, desde hace mucho tiempo somos amigas. Yo desde siempre me he dedicado a hacer brujería, trabajos y demás cosas oscuras, magia negra como también se le conoce. Y yo le estuve enseñando a Lorena varias cosas. Como verás, en tu muñeca tienes una pulsera. Esa pulsera tiene un hechizo. Quizá no te lo habías preguntado antes, pero ha funcionado a modo de amarre. Lorena me pidió que yo la fabricara, para que así tú te enamoraras perdidamente de ella. Parece una estupidez, ¿verdad? Pero es real. Ahora te preguntarás el por qué te estoy diciendo esto. Bueno, es sencillo. Ya no me gusta el rumbo que está tomando Lorena con el aprendizaje. Ella ha hecho mucho daño a personas. Hace un par de días nos peleamos, discutimos, porque yo ya no le quiero enseñar. Ya no me gusta lo que está haciendo. Y me dijo que a ella no le importaba, que ella podría dañar a quien se le antojara, con tal de obtener lo que ella quería. Y pues Arturo, déjame decirte que tu mamá no murió por casualidad. Lorena le hizo un trabajo.
Ella estaba furiosa porque tu mamá despreció a sus hijos. Por ello es que le hizo una brujería, una que yo le enseñé, y con eso mató a tu mamá. De verdad me apena y me llena de vergüenza decírtelo, pero lo peor es que ahora ella está trabajando brujería en contra tuya. Por eso es que has estado enfermo. Sin embargo, eso no es todo. Lorena quiere quedarse con todas tus cosas. Ella misma me lo ha contado. Si vieras el cinismo con el que lo hace. Y también hay más, Arturo. Esta mujer tiene mucho de qué hablar. ¿Por qué? Tú te has de imaginar que ella sale con las esposas de tus amigos, pero no es así. Ella sale con un tal Fernando, un amigo tuyo, uno que es casado. Tanto Lorena como ese hombre se han hecho amantes. Cada que ves a tu esposa salir muy guapa, es porque se va a ver con él. La lleva a restaurantes, a lugares caros, porque Lorena se ha obsesionado con la vida de gente rica. Yo ya no puedo más con esto, Arturo. Por eso es que te trato de ofrecer mi ayuda, primero revelándote toda la verdad y en segunda, yo te puedo ayudar a quitarte esa enfermedad que Lorena te ha puesto. Solo es cuestión de que creas en mí y que me tengas fe. Te aseguro que estarás mejor, que podrás librarte de ella y empezar una vida nueva. Solo necesito que me digas si estás de acuerdo conmigo. Siéntete en la libertad de opinar y de decirme la verdad. Me cayó como un balde de agua fría toda esa información. Lorena siendo capaz de todo. Bueno, al final no me resultaba tan descabellado. Desde que nos casamos, Lorena cambió mucho, y sobre todo cuando la presenté en mi círculo social. Aquello era peligroso, y algo dentro de mí, mi intuición o lo que sea, me llevó a creerle a Diana. Le agradecí por ser honesta. Pedí permiso en el trabajo para salir y me fui con ella hasta su casa. Fuimos a bordo de mi auto. Yo me sentía cansado, estaba enfermo y no sentía mucha energía. Podía desmayar en cualquier momento. Lo bueno es que no tardamos mucho. Diana no vivía tan lejos. Ya estando en su casa, me sorprendió el aspecto de ese lugar. Estaba muy bien ordenado, pero era un lugar bastante oscuro. Tenía un aroma a incienso que incitaba a todo aquello del misticismo, la brujería y demás. Por donde quiera había repisas y contenían cosas relacionadas a la brujería, cráneos, velas, figuras, amuletos, hierbas y demás cosas. Vaya que la brujería para Diana era cosa bastante seria. Diana me pidió que me sentara en el sillón. De momento ella estaba ahí cerca, preparando algo. Solo se escuchaba cómo es que mezclaba líquidos y cómo es que molía algunas hierbas. Ahora sí, Arturo, párate aquí, por favor. Cierra los ojos y abre tus manos. Te voy a hacer una limpia. Voy a ahuyentar energías negativas y después te voy a dar a beber un poco de esto. Es un brebaje que va a revertir todo aquello que tu esposa te estuvo dando para enfermarte y para tenerte así. Una vez que extendí los brazos estando de pie, Diana acercó una especie de caracol. Lo hizo sonar muy fuerte, casi me aturdió. Empezó a quemar algunas hierbas cerca de mí y con otro racimo me sacudía el cuerpo. Me estuvo rezando y al final me dio de beber aquel brebaje. El sabor no era bueno, pero tampoco era tan malo. Lo que sí es que cuando me cayó al estómago, lo sentí muy fuerte, como muy ácido, al grado que a los pocos minutos comencé a vomitar. Diana sabía que eso pasaría, así que arrimó una cubeta para que yo pudiera expulsar de mi cuerpo todo aquello que estaba en pudredumbre, todo aquel mal que estaba encerrado en mi estómago, en mi cuerpo, y que, a causa de la brujería de Lorena, me estaban enfermando. Sentía que ya no podía, que iba a morir en el intento. Vomité todo lo que había dentro de mí, pero también sentí un alivio. Diana me acercó otro brebaje, supuestamente que me iba a revitalizar. Me pidió que me recostara sobre el sofá, me arrimó una cobija
y me permitió descansar durante unas 2 horas aproximadamente. Después de que desperté me sentía un poco mejor, aún débil, pero sabía que algo en mi cuerpo había cambiado. Lo sentía más limpio, más ligero. Con esto te sentirás mucho mejor, Arturo. Te voy a dar un poco más por si llegas a sentirte mal. Te lo tomas una vez en la mañana y uno en la noche. Pero me imagino que con esto te vas a sentir mejor. Lo único que te pido es una disculpa. En parte me siento culpable, porque yo le enseñé a Lorena todas esas cosas con las que te ha hecho daño. No tengo cara para afrontar esta situación, pero trato de resarcir el mal, ayudándote a que estés bien. Cualquier cosa que necesites, no dudes en encontrarme aquí. Le agradecí a Diana, le perdoné por lo que había hecho. No era su culpa. El cómo es que Lorena utilizaba el conocimiento no era asunto de ella. Finalmente regresé a mi casa. De paso fui a recoger a los niños a casa de su abuela. Los llevé al departamento y Lorena no estaba. Había salido con sus supuestas amigas, pero ya sabía que se había largado con Fernando. ¿Cómo podían haberme traicionado? Pero era evidente. Ya sabía yo que Fernando era un ojo alegre y con la belleza de mi esposa, pues la tentación no era para más. Esperé un rato a que llegara mi mujer. Le pedí que habláramos y le pedí también el divorcio. Le dije que yo no era feliz, que las cosas no pintaban a como las veíamos antes de comprometernos y que no era feliz. Lorena me armó un escándalo. Me dijo que aquello no podía ser, que solamente estaba jugando con ella, y me amenazó que me arrepentiría, que me lo haría pagar muy caro, no solo en el plano económico, sino también me amenazó de que me arrepentiría en otros aspectos. Me imagino que se refería a hacerme brujería, pero aquello ya estaba resuelto. Diana me había ayudado y ya no tenía miedo. Le pedí a Lorena que agarrara sus cosas y se fuera, que ya no quería verla. Le hice saber que le haría llegar los papeles del divorcio a la brevedad, para que así estuviéramos ya separados. Jamás le mencioné la brujería o le reclamé por las infidelidades. No tenía caso hacer un escándalo. Lorena se fue muy enojada. Casi se fue echando chispas. Se llevó a sus 2 niños y algunas maletas en un taxi. Sentí un gran alivio de verla irse. Nada me hacía mejor que eso, y por fin pude descansar esa noche. Al día siguiente lo primero que hice fue hablar con el licenciado, en primera para que cambiara mi testamento y en segunda para que preparara todo para el divorcio. Durante el proceso no vi a Lorena, fueron más o menos 1 mes y medio, pero finalmente ella firmó, quería ser libre. La ventaja que tuve es que nos casamos por bienes separados, y como los hijos no eran míos no tuve que darle pensión ni nada. Simplemente le di algo de dinero para que pudiera sobrellevar un poco el tiempo. Aquello no me pesaba, y también Lorena no me exigió de más. Ella estaba confiada que quizá mi amigo Fernando dejaría a su esposa para comprometerse con ella y darle una vida de reina. Pero aquello no sucedió. Diana también recuerdo me mencionó algo sobre el karma, sobre el pagar consecuencias. Lorena evidentemente tenía que pagarlas. Y aquello ocurrió. Resulta que Lorena salió embarazada. Seguramente la relación de amantes que tenía con Fernando dio como fruto ese embarazo. Mi amigo no se hizo responsable, y dicha situación llevó a Lorena a estar inmersa en problemas económicos muy pero muy grandes. Su embarazo avanzó y avanzó. El niño finalmente nació. Tenía todos los rasgos de mi amigo Fernando, y aunque Lorena trató de demandarlo y hacerle un escándalo, la verdad es que no tenía presupuesto para solventar la demanda. Además, Fernando estaba bien solventado y bien apoyado por abogados importantes. Él tenía todo a su favor, y aunque no me da gusto el cómo terminó Lorena, la verdad es que hasta hoy en día ella vive muy mal, en condiciones precarias. Su mamá enfermó y está prácticamente inmóvil, no en un estado vegetativo como tal,
pero sí utiliza una silla de ruedas y ya no puede hacer nada. Lorena es quien la mantiene y mantiene esa casa. Ni se imaginan cómo, pero les cuento que ella vende su cuerpo, vende caricias y momentos de placer en una zona reconocida de la ciudad. Obviamente con el tiempo se empezó a involucrar en alcoholismo, en sustancias. Físicamente ya no es la mujer bonita que conocí. De esa belleza queda muy poco. Ha pasado ya algo de tiempo. Sus niños ya están grandes y el bebé también. Y yo por mi parte, ya me la pensé 2 veces antes de volver a intentar casarme. Ya no creo que el matrimonio sea algo para mí. Por eso es que les aconsejo que se lo piensen bien, antes de amarrarse, de casarse con la mujer que no pueda ser la indicada. No niego que hay mujeres que son buenas, que tienen ese carisma, ese amor, ese compromiso al marido y al hogar, y que no son mujeres que tratan de escalar socialmente, o que buscan aprovecharse de un momento de debilidad del esposo para irse corriendo con el primero que se les atraviese. En mi caso, yo no siento que sea un mal hombre. Siempre estuve comprometido, aunque también me duele saber que el amor tan intenso que sentí por Lorena fue a causa de un amarre de brujería. Eso me pone a pensar de que las personas más cercanas son las que más nos pueden dañar. Por eso creo que jamás en la vida consideraré el casarme nuevamente. Pero quién sabe, en una de esas conozco al verdadero amor y entonces la cosa cambia. La brujería fue un tema muy importante en mi historia, en mi experiencia. Hasta la fecha Diana me ayuda de repente con limpias, con amuletos o demás cosas para que me vaya bien. Es algo que le voy a agradecer, porque le debo la vida entera. Pero a Lorena lo único que le debo son tragedias, tristezas. Ya no le guardo rencor, simplemente le tengo lástima, porque con su brujería ella casi me destruye la vida, aunque lamentablemente sí destruyó la vida de mi madre. Existen cosas de mi vida que me resultan muy difíciles de compartir. Sin embargo, al no tener con quién desahogarlas, es por ello que busco espacios como este para hacerlo. Hace ya varios años, recuerdo perfectamente que, a petición de mi esposa Dolores, fue que la acompañé a visitar a una extraña tarotista, una curandera o algo así. Me llenaba de incertidumbre la razón por la cual lo hacía. Tuve que preguntarle en varias ocasiones, y después de romper el misterio que tanto mi esposa guardaba, fue que me dijo que tenía que aclarar algunas cosas, pues en ese tiempo la familia de mi esposa Dolores estaban atravesando una circunstancia relacionada con una herencia, pues su padre había muerto un par de meses atrás y no había dejado un testamento. La madre de mi esposa también había muerto varios años atrás. Entonces, la cuestión era que la voluntad de mi suegro no había quedado por escrito. Por lo tanto, entre Dolores y su única hermana Rosario, tendrían que disputarse la herencia. Mi esposa Dolores siempre fue muy ambiciosa, pese a que, en casa, no teníamos una vida muy acomodada, pues ambos trabajábamos como empleados para empresas de bajo perfil. Por ello es que la necesidad de mi esposa de salir de ese estatus la habían orillado a pedir ayuda con aquella bruja. Yo no sabía realmente qué pretendía mi esposa. Ella solo me pidió que la acompañara, porque aquel lugar estaba en un barrio bastante peligroso de la ciudad. Cuando llegamos y tocamos a la puerta de aquella mujer, el lugar parecía como una casa humilde y abandonada. Solamente un perro que estaba un tanto mugroso nos ladraba, haciendo ruido y dando a entender que habíamos llegado. Después de un par de minutos, aquella mujer, la curandera, quien por cierto llevaba el nombre de Carmen, nos permitió pasar a su humilde casa. Nos sentamos en un viejo sillón y vimos que ella estaba cocinando una especie de sopa o algo por el estilo. Me acaban de agarrar en mi hora de la comida, pero no se preocupen, no me tardo mucho,
enseguida los atiendo. Aquella mujer tenía un tono misterioso. Su ropa estaba bastante descuidada y el desorden reinaba en su hogar. El aspecto de aquel ambiente de verdad que me daba miedo. Sentía ganas de sacar a mi esposa y escapar a la brevedad. Sin embargo, la amabilidad de Carmen nos hizo que nos quedáramos. Ahora sí, muchachos, a ver, ya acabé de comer. Cuéntenme para qué es que necesitan de mi ayuda. Yo me quedé callado, pero mi esposa fue quien tomó la palabra. Bueno, señora Carmen, en sí, no sé si tanto sea como venir a pedirle ayuda, pero sí me gustaría recibir un tanto de orientación, cierta información. Me han dicho que usted puede tirar las cartas y saber algo del futuro. Por ello es que estoy aquí. Me gustaría saber qué es lo que ocurrirá con respecto a una herencia que se está disputando en mi familia. ¿Cree que pueda ayudarme con esto? Aquella señora Carmen se nos quedó mirando. Estaba muy callada mientras hurgaba en la bolsa de su falda. Vi que sacó una cajetilla de cigarros, prendió uno, caminó un poco sobre el espacio en el que estábamos y después se sentó en un banquillo y comenzó a hablar. Espero que quien te haya recomendado mis servicios te haya advertido también sobre los peligros que estos contraen. Si estás dispuesta incluso a poner tu vida al fuego por obtener información o por recibir mi ayuda, entonces podré continuar. Y respecto a tu pregunta, por supuesto que puedo darte esa información. Mi esposa se le veía un tanto nerviosa. Sin embargo, confirmó a doña Carmen que estaba dispuesta a todo con tal de poner la balanza a su favor con el tema de la herencia. Muy bien, muchachita, si ya estás decidida, entonces mira, ven, siéntate acá. Voy a poner aquí unas cartas. Voy a pedirte que tomes algunas de estas y las coloques aquí boca abajo. Enseguida lo que yo haré será irlas revisando. Con esto voy a lograr una interpretación de tu realidad. Puede que salgan cosas del pasado, del presente y algunas cuantas del futuro. Te ruego por favor que pongas toda tu fe en esto que haremos. Tómalo con seriedad, porque de lo contrario veo muy difícil que las energías me brinden la información que estamos buscando. Mi esposa se sentó en el lugar donde la señora Carmen le indicó. Después de eso, vi cómo la mujer sacó las cartas, comenzó a barajarlas y le pidió a mi esposa que las partiera y después que seleccionara algunas cuantas de aquel mazo. Cuando ya estaban las cartas boca abajo sobre aquella mesa, la señora Carmen comenzó a voltearlas una a una. Después, siguió haciéndole algunas bocanadas a su cigarrillo. Se concentró y comenzó a hablar. Puedo ver aquí que eres una mujer de carácter fuerte. Bajo tus faldas portas una espada, la cual está lista para atacar. A ti no te importa acabar con quien sea, sean amigos, enemigos o alguien de tu misma sangre. Veo que en el pasado has sufrido mucho. Tu padre te hizo mucho daño. Él te demostró una gran falta de amor, muchas tristezas. Él incluso ejerció violencia contra ti. Veo por ello que ahora te sientes merecedora de la mayor parte de esa herencia que ha dejado. Sientes que con eso él va a saldar esa deuda contigo, ¿o me equivoco? Mi esposa Dolores agachó un poco la mirada. Con ello, asintió de alguna manera lo que la mujer le estaba confirmando. Aquí veo también que ustedes están pensando que tu padre no dejó un testamento o algún papel en el cual dejó marcada su voluntad, pero se equivocan. Veo que aquí hay un papel, alguien lo tiene bien guardado y está esperando el momento adecuado para mostrarlo. En esta otra carta veo una gran decepción, y de hecho ese sentimiento corresponde a ti, a tu corazón dolido. Veo con esto que quien se quedaría con esta herencia, de acuerdo a la voluntad escrita en este documento oculto, todo le va a pertenecer a tu hermana menor. Por lo que veo, ella era su consentida. Me imagino por lo que veo aquí, que tú tenías un parecido mayor con tu madre, y como tu padre odiaba a tu madre,
Es por ello que también te odiaba a ti. Él no te contempló en su testamento, porque aquí claramente veo a una persona triunfante, llena de riqueza, y esa persona definitivamente no eres tú. Lamento no decirte lo que estabas esperando. A veces así es la vida. La verdad no se puede ocultar. Las cosas es claro que están en tu contra, y te recomiendo que mejor vayas por otro camino en la vida. Hay muchas maneras de llegar a donde uno quiere. Esta simplemente no era para ti. El enojo en la mirada de mi esposa Dolores era más que evidente. La frustración era imposible de ocultar, y lo que venía después realmente me dejó sorprendido. Oiga, señora Carmela, es evidente que lo que usted me ha dicho no me ha gustado. He escuchado que usted también tiene cierto poder, que hace brujería, magia negra, cosas de ese tipo. Si yo le pido que me ayude con este caso, ¿usted cree que de alguna manera podamos colocar las cosas a mi favor para que, de este modo, yo reciba esa herencia por completo? La señora Carmen levantó la ceja. Sabía que las cosas se estaban poniendo densas, pero ella después, con mucha templanza, fue que respondió: Vaya que ya no me sorprende nada de ti, muchacha. Por lo que vi en la tirada, sabía que algo así vendría. Pues puedo decir que sí, efectivamente te puedo ayudar. Sin embargo, las cosas no sucederían de la mejor forma. Alguien tiene que salir lastimado. Para ello, necesito que me confirmes si estás dispuesta a cualquier cosa, incluso a sacar a tu propia hermana de la peor forma de esta jugada. Si tu respuesta es que sí, entonces te aseguro que haremos todo lo posible para que así sea. Mi esposa Dolores se mostró de una forma que jamás antes la había visto: dominante, poderosa, ambiciosa. Es como si se le hubiera podrido el corazón por tener aquella herencia en sus manos. Ya no tiene caso que siga con esta máscara, señora Carmen. Yo necesito que usted me ayude. Yo quiero ese dinero sí o sí. Y de tenerlo, le aseguro que le voy a dar una tajada. Yo no me olvidaré de usted si es que me ayuda. La señora Carmen estaba decidida a todo también. Por ello, es que nos llevó a otra habitación que tenía ahí en su casa. Aquel lugar era muy oscuro. Tenía un par de velas sobre la pared, las cuales iluminaban la imagen de una Santa Muerte. A mi esposa Dolores parecía no sorprenderle aquello. A mí, la verdad es que sí. Todo era nuevo, sobre todo la actitud de mi esposa, quien estaba convertida prácticamente en una psicópata. Como puedes ver, muchacha, esta es la Santa Muerte. Ella es milagrosa. Yo la tengo bien trabajada y me contacto mucho con ella. No hay modo de que me pueda negar un favor, porque yo le respondo muy bien. De esta manera es que intercederé ante ti con ella. Le voy a pedir que te cumpla esto que has venido a pedir. Sin embargo, es muy razonable el que comprendas que de ahora en adelante tienes que entregarle tu fe, tu espíritu, tu alma. Tendrás que ponerle un altar en tu casa, rezarle estas oraciones, y es bien importante que sobre esta papeleta escribas con todo detalle el favor que quieres que se te cumpla. Mi esposa afirmó que entregaría su lealtad, su fe y su alma a la Santa Muerte. Tomó la papeleta y tomó una pequeña réplica de porcelana de aquella santidad oscura que la señora Carmen le entregó en sus manos. La señora Carmen nos dijo que, solo haciendo eso, íbamos a obtener lo que buscábamos. Por ello es que le dimos un pago y nos retiramos a casa. En el camino o regreso, estábamos muy callados, tanto Dolores como yo. No sabía qué decir, de qué modo dirigirme a ella. Sentía que estaba con una mujer completamente distinta a la Dolores con la que me casé. Los siguientes días mi esposa estuvo muy callada, muy seria, un tanto aislada de mí. Supe que ella estaba haciendo aquellos rituales, porque sin dudarlo, fue que colocó aquel altar y empezó a realizar las oraciones noche tras noche. Para mí la idea de tener en casa aquella Santa Muerte, la verdad es que me daba un poco de miedo, tanto así que a veces buscaba llegar más tarde a casa o bien no estar tanto ahí
en mis días de descanso. Sentía que mi hogar se estaba contaminando de una energía oscura, y lo único que me mantenía al lado de mi esposa era pensar que después de algunos días, de que nada ocurriera, ella se diera cuenta de que la brujería era no más que una farsa. Sin embargo, el que se dio cuenta de que estaba en un error fui yo, porque al pasar de 4 semanas, después de haber visitado a la señora Carmen, nos informaron de una noticia bastante impactante. Resulta que mi cuñada Rosario era una joven estudiosa, estaba ya en los últimos semestres de la carrera de medicina. Desde que la conocí, Rosario fue una mujer enérgica, saludable, cuidaba su cuerpo con ejercicio y buena alimentación. Sin embargo, aquella ocasión se nos dio la noticia de que una noche le dio un derrame cerebral muy fuerte, el cual la tuvo hospitalizada durante 3 días. No había modo de sacarla de la terapia intensiva. Los médicos revisaron el daño que había en su cerebro y comentaron a Dolores que no había otra opción. Lo ideal era desconectarla, porque Rosario jamás se iba a recuperar. Solo aquella máquina la mantenía con vida, pero aquello era un infierno del cual mi esposa Dolores se encargó de sacarla, pues después de 3 días le pidió a los doctores que la desconectaran, aunque esto le costara la vida, porque era lo mejor, para que mi cuñada Rosario ya no estuviera sufriendo aquella agonía. Fue realmente brutal la actitud que tomó mi esposa respecto al caso de su hermana. A mí me dio mucho miedo saber que las peticiones que Dolores hizo a la Santa Muerte habían ocurrido, se habían vuelto una realidad, y sobre todo, que con esto, la única heredera que quedaba para la herencia de mi suegro era mi esposa. Aquel velorio y el entierro de mi cuñada pasó prácticamente desapercibido. A mi esposa lo que le interesaba era acelerar los procesos para recibir el dinero, y para lograrlo, invirtió nuestros ahorros en un par de abogados para que se dieran prisa y a la brevedad posible le hicieran la entrega de las posesiones y del dinero de su padre. Como era de esperarse, 3 meses después, a mi esposa le depositaron en su cuenta de banco una muy fuerte suma de dinero. También le entregaron una casa que era parte de las propiedades de su suegro y algunos locales comerciales que el viejo poseía. De esta forma mi esposa adquirió un nuevo poder, una actitud distinta. Se había vuelto un monstruo tal cual. Conmigo se volvió más fría, y la verdad es que yo le tenía mucho miedo. No quería alejarme de ella o pedirle el divorcio, porque sabía que si usaba el poder de la Santa Muerte en mi contra, yo pagaría muy caro un desprecio hacia ella. Mi esposa cambió por completo. El dinero la transformó, la ambición, su avaricia. Nuestro matrimonio se volvió un punto muy distante, tanto que yo comencé a dormir en el sofá, porque mi esposa ya no me soportaba en la habitación. Ya no había noches de amor, no había nada entre nosotros. Me daba mucha tristeza lo que estábamos viviendo. Tanto Dolores como yo éramos muy jóvenes. Ambos teníamos 29 años y una vida por delante. Sin embargo, mi esposa comenzó a tomar otros caminos. Dolores era muy guapa, y me sorprendió el hecho de que, constantemente, para ir al trabajo se vestía muy arreglada. Se ponía ropa bonita, perfume, se arreglaba el peinado y ponía una falda más corta sobre sus piernas. Me dolía mucho pensar que ya en el trabajo en algún lugar, algún otro hombre la estuviera pretendiendo, pues mi esposa prácticamente a mí ya me descartaba como hombre y constantemente me humillaba por no ganar suficiente dinero para estar a su altura. Me hacía sentir como un insecto al que podía pisar a su antojo. Las cosas comenzaron a empeorar cuando mi esposa regresaba más tarde de lo habitual del trabajo, y peor aún que llegaba alcoholizada. Con aquello me di cuenta de que mi esposa ya tenía algún amante o se estaba viendo con algún hombre a mis espaldas. Supe que era momento de terminar mi relación. Sin embargo, por el miedo, consideré necesario primero ir a visitar nuevamente a la señora Carmen para que me diera un consejo. De este modo, yo buscaría tener alguna protección, algún amuleto, algo que evitara que mi esposa me hiciera daño. Porque a esas alturas, para mí, que era una persona escéptica,
Ya había tenido bastante comprobado que la brujería y el poder de la Santa Muerte eran reales, y yo no quería que fuera usado aquello contra mí. Una tarde a la hora de la comida en el trabajo, como me daban un rango de 2 horas, me subí a mi auto y fui a visitar a la señora Carmen. Cuando llegué le sorprendió verme solo, pero aún así me recibió con agrado. Ya decía yo que tu cara se me hacía conocida, muchacho. Cuéntame, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo ha ido su situación? Traté de ponerme cómodo sobre aquel sofá y comencé a platicarle a la mujer todo lo que había ocurrido. No sé por dónde comenzar, señora Carmen. Mire, la situación es la siguiente. Todo lo que vino mi esposa a pedirle se ha cumplido al pie de la letra. Usted ya se imaginará que hubo consecuencias muy trágicas, y no entraré en detalles. Sin embargo, le hago saber que mi esposa recibió la herencia, porque a causa de la ayuda de la Santa Muerte, mi cuñada Rosario, quien sería la única heredera, perdió la vida. Con esto mi esposa obtuvo lo que quería. Sin embargo, ella se ha transformado por completo. La avaricia, el dinero, le han corrompido el corazón y el cerebro. Nuestra relación está en una crisis muy fuerte y yo quiero pedirle el divorcio a mi esposa. Sin embargo, tengo mucho miedo de ella y lo único que pido es poder salir de esta situación sin que ella utilice el poder de la Santa Muerte contra mí. No quiero terminar mal. Aún soy joven y quiero vivir una vida feliz. Por eso es que vengo a pedir de su ayuda. Necesito que me ayude a despejar mis dudas, que me muestre un camino al cual seguir. La señora Carmen me pidió que me acercara a la mesa donde tiraba las cartas. Me senté junto a ella. Me dio aquel mazo, el cual partí. Fui seleccionando las cartas indicadas y las coloqué boca abajo sobre la mesa. Fui viendo cómo la señora Carmen las volteaba nuevamente. Tuve que esperar un poco para recibir la interpretación, porque nuevamente la mujer hurgó en su falda para sacar aquella cajetilla de cigarros y encender uno. Mira nada más que tenemos aquí, muchacho. Puedo ver que tal cual estás lidiando con un monstruo. Ella sabía bien cómo era tu esposa. Desde el momento en que le hice la tirada, ya me olía que las cosas no iban a terminar bien entre ustedes. Mira, aquí en esta carta estoy viendo que tu esposa tiene un amante. En efecto, me imagino que ya te lo imaginabas, pero aquí te lo confirmo. Es un hombre de su trabajo. Sin embargo, mira, veo que es un hombre de perfil bajo, quizá uno de esos patanes aprovechados, un oportunista. Veo que esta relación ya tiene tiempo, quizá 1 año o 2. No sé si ya habías sospechado de esto, pero lo ideal es que te salgas de ese matrimonio. Tu esposa ya no te ama, simplemente estaba esperando esta oportunidad de tener dinero para largarse con aquel sujeto. En esta tirada hay algo que de verdad me preocupa. En esta otra carta que tengo aquí, puedo ver que tu esposa busca hacerte daño. No quisiera atreverme a mencionar el tamaño de estas palabras, pero me atrevo a decir que tu mujer quiere matarte. La razón es algo muy sencillo. Ella quiere dinero. Ella está ahorita en un punto de su vida en el que no se siente satisfecha. No entiendo por qué quieres sacarte dinero, si a lo que sé de ti, eres un hombre que gana un sueldo común como cualquier otro hombre. Por esto es que me imagino que tu esposa está pretendiendo buscar la manera adecuada de acabar contigo, para así cobrar alguna especie de seguro, porque me imagino que tienes uno, ¿o me equivoco? Aquella mujer me sorprendía de verdad. No sé de dónde sacaba la información, pero efectivamente, años atrás había comprado un seguro de vida con uno de mis primos, el cual año tras año me lo renovaba. Era la única forma en la que Dolores podía sacar dinero, porque si de alguna manera yo fallecía en cierta circunstancia, ella recibiría una cantidad cercana al $500,000. Todo esto me estaba dando mucho miedo. Por ello es que supliqué a la señora Carmen que me brindara una solución, que me ayudara, que me diera la forma de escapar de mi esposa Dolores. Ya no quería seguir viviendo en su infierno. La situación que estás viviendo es muy complicada, querido amigo. Sin embargo, así como lo hice con tu esposa, también contigo puedo interceder ante la Santa Muerte. Lo único que necesito es que estés dispuesto a entregarle tu alma, tu lealtad y tu fe. De esa forma,
es que las cosas pueden llegar a mediarse. Sin embargo, recuerda, si no hay fe de tu parte en todo esto, las cosas nunca van a suceder. Ahora, te daré un momento para que lo pienses. Esta es la única forma que tengo de ayudarte. No había nada que pensar. Le dije rápido a la señora Carmen que aceptaba entregar mi fe a la Santa Muerte, con tal de poder salir de aquel matrimonio con vida. Como se imaginarán, la señora Carmen me dijo que tenía que rezarle a la Santa Muerte todos los días, asimismo como mi esposa, escribir mis peticiones en la papeleta, llevarle algunas ofrendas, y me indicó que lo ideal era que acudiera todos los días a su casa para que hiciera los rituales ahí, porque de hacerlo en mi propia casa, lo más seguro es que aquel poder quedaría invalidado, pues aquel territorio estaba dominado por los deseos de mi esposa. No hice tantas preguntas a la señora Carmen, simplemente le obedecí. Y de esta forma fue que día a día, a la hora de la comida me escapaba para ir a visitarla. Por lo regular llevaba alimento para los dos, comíamos juntos y platicábamos. Después, la hora que me restaba, la utilizaba para encerrarme en aquella oscura habitación, delante de la gran imagen de la Santa Muerte. Me arrodillaba ante ella, le rezaba, le suplicaba que me sacara de aquel matrimonio y que me ayudara a librarme del infierno de mi esposa. Tal y como se me había pedido, en una papeleta escribí todo aquello. Pasado casi un mes, la señora Carmen me dijo que era suficiente, porque ella en sueños había recibido el mensaje de la Santa Muerte de que mi petición había sido escuchada y que sería finalmente cumplida. La señora Carmen me recomendó que en mi caso me comprara una pequeña estatuilla de la Santa Muerte y llevara una oración que ella misma me entregó en una tarjeta. Me pidió que todos los días la rezara una vez al día, porque de alguna manera ese sería mi mejor amuleto en el futuro. Traté de ser bastante disimulado estando en casa frente a mi esposa Dolores. Sin embargo, una noche fue que me enteré y confirmé sobre todo que ella tenía un amante. Era casi medianoche, recuerdo perfectamente. Le llamé muy preocupado para saber por qué no había regresado del trabajo. Cuando ella contestó la llamada se escuchaba ebria y con una carcajada me dijo que se encontraba en una junta de negocios. Sabía que las cosas ya estaban perdidas a ese punto, por lo cual le dije que estaba bien y me despedí de aquella llamada. Noté que mi esposa no colgó el teléfono, quizá lo dejó por ahí en algún lugar cercano. Lo triste es que escuché la conversación que ella estaba teniendo con la persona con la que se encontraba acompañada en ese momento. En aquel diálogo, recuerdo que mi esposa se burlaba de mí junto con aquel hombre. Ambos decían que ya estaban cansados de estarse escondiendo y que querían de una vez por todas hacer público su amor. Pese a que me dolió mucho enterarme de todo aquello, sabía que no había nada que hacer. Por lo tanto, fui hablando a escondidas con un abogado para saber cómo proceder ante el divorcio con mi esposa. Ya con toda la información necesaria, recuerdo perfectamente que tuve que hablar y confrontar a Dolores. Lo hice una mañana que se despertó para ir al trabajo, porque yo ya no aguantaba estar a su lado. Siento mucho decirte, o mejor dicho, pedirte esto, Dolores, pero nuestro matrimonio ya no está forjado con amor. Me ha costado trabajo pensarlo, pero creo que lo mejor es que nos divorciemos. A Dolores se le encendió el demonio que llevaba dentro, y sin pensarlo me respondió: Vaya, vaya, el pequeño hombrecito se armó de valor. Pues mira, Enrique, te voy a decir algo. He notado también que nuestro amor ya se ha muerto. Sin embargo, esto del divorcio a mí no me sienta bien por ahora. Tendrás que esperar si es que quieres alejarte de mí, porque aquí en esta casa las cosas ahora se hacen a mi modo. Traté de seguir el diálogo con mi esposa, sin embargo ella tomó sus cosas y se largó. Sabía perfectamente que Dolores no quería darme el divorcio no porque me amara o algo así, todo lo contrario. La razón es que ella estaba buscando aún la forma de deshacerse de mí para cobrar aquel seguro y obtener el dinero. Por ello es que ella necesitaba seguir siendo mi esposa, porque de lo contrario, ella no obtendría un solo peso. Sin embargo, el destino estaba jugando las cartas, por decirlo así, a mi favor. No de la manera que había esperado,
Sin embargo, la solución finalmente llegó. Lo digo de esta manera porque, en una ocasión, fui llamado por parte de la policía para que acudiera a la delegación. La razón es que mi esposa Dolores estaba detenida y estaba siendo acusada de haber asesinado a un hombre. Estaba sorprendido por toda aquella situación, y cuando traté de hablar con mi esposa Dolores, ella simple y sencillamente se negó. Argumentó que no quería verme y que quería llevar todo aquel proceso por su cuenta. Aún así, con el tiempo me enteré de todo lo que había ocurrido. Fue inevitable que pudiera platicar con su abogado, pues este mismo se puso en contacto conmigo. Él sugería que yo debía estar del lado de mi esposa para ayudarla. De esta forma me enteré que Dolores tenía a aquel amante que era su compañero de trabajo, y tal cual como lo dijo la curandera, aquel sujeto se trataba de un vividor, un maldito asqueroso gusano. Había engañado, engatusado y desfalcado a mi esposa Dolores del dinero en sus cuentas de bancos. Al parecer mi esposa tenía mucho dinero, sin embargo no sabía cómo administrarlo. No sé cómo es que aquel tipo la engañó, sin embargo terminó arrebatándole todo el dinero que tenía. Sin embargo, mi esposa se dio cuenta a tiempo. Por ello, es que lo citó para que se vieran, para que tuvieran una última noche de intimidad. Y cuando terminaron, mi esposa sacó una pistola y la vació sobre el cuerpo de aquel maldito patán. Dolores pensó que sería fácil escapar. Sin embargo, fue interceptada por empleados de aquel hotel en el que se vieron, y de esa forma fue entregada a las autoridades. Cuando se me mostraron las fotos del crimen, realmente me di cuenta de que mi esposa era una mujer sanguinaria y bastante cruel. El cuerpo de aquel tipo, Fernando, quedó prácticamente destrozado de la cara. La sangre había explotado violentamente sobre la habitación, y con aquello me di cuenta que el tamaño del rencor y el odio que cargaba mi esposa en su pecho terminó siendo descargado en contra de su amante. Hasta la fecha mi esposa sigue pagando su condena. Sé que la está pasando muy mal, y sobre todo también sé que nadie la visita. Ella misma se encargó de destruir lo poco que quedaba de su familia, y por mi parte, agradezco mucho a la Santa Muerte por haberme protegido del demonio de mi mujer. Realmente las cosas con la brujería son reales, por ello es que pido tengan cuidado al utilizarla. Esto no es cosa de juego y las consecuencias pueden ser de verdad muy graves. Hasta la fecha sigo siendo fiel devoto de la Santa Muerte. Sé que ella me protege, y aunque fui advertido de que posiblemente un karma pudiera llegarme, sé que la Santa Muerte me cuidará de que éste llegue lo más tarde en mi vida posible. Sin embargo, no tengo miedo de enfrentar mi realidad, porque sé que hice lo que tenía que hacer. He comprendido con mi caso que, en ocasiones es necesario llenarse las manos de sangre con tal de sobrevivir, y si en el futuro debo hacerlo nuevamente, lo haré, pues sé que tengo el respaldo de la Santa Muerte, y ella, a donde quiera que yo vaya, me acompaña y me protege.